La primera pregunta que me hacía, normalmente cuando empezaba el turno de preguntas, era: Alberto, tú que eres economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Y claro, eso simbolizaba que para la gente, la concepción que tenía en su cabeza, su concepción del mundo tal y como funcionaba, era que la crisis era un evento pasajero, un evento anecdótico, temporal, que tarde o temprano iba a resolverse y que volveríamos a tener empleo y volveríamos a estar en una situación normal, entre comillas. Los 2 últimos años desde entonces, la verdad es que ya nadie me pregunta cuándo va a acabar la crisis. Todo el mundo ha interiorizado ya que es lo contrario, que es una crisis que se prolonga en el tiempo, que es una crisis realmente más profunda de lo que se podía pensar. Ahora, la pregunta que me suelen hacer es: Alberto, tú que sabes economía, ¿dónde meterías tus ahorros? Que también simboliza lo que se está concibiendo como la situación actual en el mundo. Y digo esto porque a veces los economistas tenemos la tentación de pensarlo todo en términos económicos. Esto es una crisis solo económica, que solo afecta al ámbito económico, que solo se resuelve con reformas económicas. Es falso, porque probablemente todos los que estamos aquí hemos cambiado nuestra concepción del mundo de forma radical en los últimos años. Probablemente, casi todo el mundo. De hecho, entre el sector joven, en el que evidentemente, por razones obvias, me incluyo, pues la cuestión ha sido todavía más profunda, porque yo recuerdo que antes de comenzar la crisis hacíamos manifestaciones, porque era economista y analizábamos el acceso a la vivienda, los datos económicos, la capacidad de acceder a una vivienda, los salarios que se estaban dando en el mercado laboral, las expectativas de futuro, y decíamos: Dios mío, estos son datos de una revolución, estos son datos que justifican una insurrección generalizada. Hacíamos manifestaciones, la plataforma por una vivienda digna, 20 personas en Málaga, que tiene 500.000 en toda la gran ciudad. Bueno, eso manifestaba que la juventud pues entendía que tarde o temprano esa situación se podía solventar. Pero lo que está claro es que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, ya no solo los jóvenes, todo el mundo, de que esta situación es totalmente anormal y que hay que sumarse para entender la situación. Y es entonces cuando cambia la ideología dominante, cambia la forma que tenemos de concebir nuestro mundo, de concebir nuestra realidad, cambia la forma de relacionarnos entre nosotros, cambia la forma de relacionarnos con el Estado, cambia la forma de entender todo. Absolutamente todo, hasta la democracia, o por lo menos lo que habíamos llamado erróneamente hasta ahora la democracia. Porque uno de los elementos que la crisis deja de manifiesto en primer lugar es que la democracia, tal y como se nos había vendido, es una farsa. Es una farsa, es una mentira. Es algo profundamente que tiene más que ver con el marketing que con los hechos reales. Cuando, después de 2 años de ajustes duros y severos sobre la población griega, el presidente griego de entonces, del PASOK, sugiere hacer un referéndum, entonces los llamados mercados, que tienen nombres y apellidos como no puede ser de otra forma, actúan para que ese gobierno tenga que dimitir. En ese momento se pone de manifiesto que una simple llamada a un hecho democrático tan profundo como un referéndum para opinar sobre los rescates, para opinar sobre la sanidad, la educación, etc., lleva al miedo a los que verdaderamente tienen el poder, que es el poder económico, los llamados mercados, esas grandes empresas, esas grandes fortunas. Se pone de reflejo que la democracia solo les sirve en la medida que es funcional para sus intereses. Ahora entraré a describir y explicar con claridad esta cuestión, pero está claro que esto hoy es más evidente que nunca. Hoy la gente sabe que no tiene instrumentos formales para tomar decisiones sobre qué va a pasar con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestras pensiones, con nuestro futuro, en definitiva. Hoy la gente es consciente de eso. Pero no solo la gente, como todos nosotros, sino incluso dentro del Congreso de los Diputados, el otro día, además lo comentábamos, era muy gracioso, entre comillas, gracioso, por supuesto, cuando íbamos a debatir sobre el Banco Malo y habíamos entregado entre todos los grupos que no eran el Partido Popular, habíamos entregado 101 enmiendas de modificación, de mejora, de cambio sobre el proyecto del Banco Malo, y el diputado del Partido Popular nos dijo: bueno, habéis entregado 101 enmiendas, voy a ser sincero, no nos la hemos leído, pero no vamos a aceptar ninguna. Y lo dijo porque a continuación lo explicó. Dijo: la razón es que todas tienen que ver con el pacto que hemos hecho con la Troika. Y la Troika no va a aceptar ninguna modificación sobre esta cuestión.
Es evidente entonces que es el gobierno el que cede ante la troika, y la llamada troika es la que toma las decisiones. Pero por supuesto la troika no la vota nadie, por supuesto el Banco Central Europeo no la vota nadie, al Fondo Monetario Internacional tampoco, a la Comisión Europea de una forma absolutamente indirecta. Entonces nos encontramos con esa paradoja. En los presupuestos del año 2012, ahora están presentados los del 2013 y se hará el proceso de enmiendas, en el del 2012 se presentaron un total de 3.000 enmiendas que no eran del Partido Popular, y el Partido Popular aceptó 3 de 3.000. Yo fui a hablar con el portavoz de presupuestos del Partido Popular y dije, ¿por qué? Si había muchas enmiendas que incluso para que vosotros quedáis bien podíais haberla aceptado si no incluía ningún coste, no era nada fuera de lugar. Y dice, Alberto, yo había previsto 300, pero el gobierno no quiso aceptar el resto, no quiso aceptar esas 300 porque no quería que al día siguiente hubiera un mensaje en los medios de comunicación que fuera el gobierno flexibiliza los presupuestos y que asustara a los llamados mercados financieros. Ese concepto de la democracia es el que se pone en entredicho día tras día hoy.